los que en general se toma. Así que vamos a empezar con el útero. Yo voy a sacar, vamos a aguantar un minuto y voy a sacar todo esto que tengo, que me llena de notificaciones, que son todas carpetas de trabajo. Ahí está. Listo. Bien, ahí se ve. Entonces, bueno, vamos a empezar con uno de los órganos más importantes que se evalúa generalmente mucho desde el punto de vista anatómico, que es el útero, ¿bien? El útero es un órgano, ¿bien? Que tiene como función, digamos, alojar, digamos, al producto de la gestación, permitir su desarrollo durante la vida intrauterina hasta el nacimiento y posteriormente colaborar en la expulsión del mismo. Es decir, no solamente en el útero se produce la implantación, sino todo el desarrollo embriológico y el desarrollo fetal, y sumado a eso luego participa en la expulsión del niño por nacer. El útero es un órgano que está ubicado en la cavidad pelviana, en la región media de la cavidad pelviana, en la pelvis menor, por debajo de ese marco, ese límite que nosotros conocemos como el estrecho superior de la pelvis, y anatómicamente es un órgano que tiene la forma como si fuese de una pera, ¿sí? Tiene la forma como si fuese una pera invertida, de esta manera, bien, con distintas partes a saber, ¿sí? Tiene en la parte superior del útero un borde, muchos autores consideran que es una parte independiente del útero, que es el fondo del útero, bien, ahí está, más o menos no me quedó bien, muy simétrico. El útero, decíamos entonces que está ubicado en la pelvis menor, en la parte media, y tiene una posición que es de anteversoflexión, que luego ya lo explicamos, pero lo comentamos brevemente por si alguno no estuvo en la clase de repaso del sábado. El útero en sí es un órgano, digamos que es hueco, muscular, entonces tiene la consistencia muscular, tiene una consistencia firme, es de color muscular, rosado, está cubierto en alguna de sus partes por peritoneo, y en él se inserta la vagina, por eso hay una parte de él que es intravaginal y que no está claramente cubierta por peritoneo, y que es la única parte del útero que se puede evaluar ginecológicamente y que se puede ver del órgano en la mujer en ese examen ginecológico, cuando se hace la valoración a nivel de los epitelios del test de Papá Nicolau, y se coloca el espéculo digamos, en la vagina de una mujer para poder ver justamente el hocico de Tenca o el cuello uterino. Podemos decir que que el útero tiene ubicado, digamos, en la cavidad pelviana, con la forma que tiene y demás, tres partes importantes, que son el cuerpo, bien, anatómicamente estamos hablando, después tiene capas o extractos que son histológicamente estudiables, pero anatómicamente nosotros consideramos que tiene un cuerpo, un istmo, que es una región estrecha, que es justamente la región menos irrigada, donde se hace la incisión en la cesárea, y un cérvix o cuello. ¿Bien? Entonces, todas estas tres partes son las partes que tiene el útero. En algunos textos hablan de que además hay un fondo. El fondo es la parte superior, bien, del útero, que forma parte del cuerpo para la gente o para lo que estudiamos alguna vez de Rubier, digamos, y hicimos nuestra lectura inicial desde ese texto, pero hay textos que consideran entonces que también el fondo es una de sus partes. Bien, lo digo porque en algunas oportunidades escucho estudiantes que me lo han preguntado, entonces por ahí está bueno reconocerlo. Las partes quedaría limitado de esta manera: el cuerpo, el cérvix y el cuello. Estas serían, digamos, un poco las partes que contiene el útero. Ese sería el cuerpo, este sería el istmo, que es la zona menos irrigada del órgano, y por debajo tendríamos al cuello. Cada una tiene como dimensiones diferentes. En su totalidad, en la totalidad completo del útero, nosotros sabemos que mide más o menos en una mujer que ha tenido hijos entre 7 y 8 centímetros, ¿bien? El cuerpo mide más o menos unos 5 centímetros.
El istmo, que es la parte más estrecha que tiene el órgano, mide aproximadamente 1 centímetro y 2,5 o 3 centímetros mide el cérvix. Esto además, digamos, de conocer cuál es la longitud, tenemos que saber más o menos alguno de los diámetros transversos. Entonces sabemos que el mayor diámetro transverso está en la parte superior, por debajo del fondo, y es de aproximadamente unos 5 centímetros, y a nivel del cuello, que es la parte más estrecha, tenemos aproximadamente unos 3 centímetros. Estas dimensiones son todas evaluables, la tienen que conocer. Cuando vean en un preparado al útero en general, les va a llamar la atención la pequeñez que tiene. Es pequeño el útero en sí, a pesar de la importancia y de las características generales que tiene. Digamos, es un órgano pequeño. Llama la atención en general cuando vemos las caras de ustedes cuando buscan el útero en un preparado de pelvis de mujer, es como que les llama claramente la atención por su pequeñez y demás. Entonces es un órgano de consistencia firme, muscular, hueco, digamos, que sus paredes se hallan, digamos, cercas, próximas entre sí, no tanto como la vagina, y permite la inserción de la vagina. El útero tiene diferentes partes. Entonces, además de las partes, caras quiero decir, además de digamos, de las partes que tiene el útero, de los segmentos que podemos estudiar, tiene caras, bien, y tiene bordes. Entre, digamos, las caras, podemos decir que tiene una cara anterior, bien, una cara posterior, una cara que se convierte en cara, si no es un borde, que es el superior, que puede ser una cara o un borde, depende si está grávido, o sea, con, digamos, gestante o no. Entonces puede tener, dependiendo de si está gestante o no, una cara superior. Si no, es un borde. Y en los bordes podemos decir que tiene un borde superior y bordes laterales. Entonces tiene dos bordes laterales, o sea, son los bordes laterales, o puede tener un borde superior cuando, digamos, no está grávido y solamente la parte superior, o sea, esta cara superior puede ser o un borde o puede ser una cara. Y las caras laterales pasa lo mismo. Lo mismo le va a pasar con la vejiga, o sea, un órgano que está, digamos, distendido completamente por la presencia del desarrollo de un feto dentro de él, digamos, obviamente que se va a redondear y que su borde superior se va a transformar en una cara superior y sus bordes laterales en una cara lateral. Entonces, estos bordes pueden transformarse en caras. Vamos a borrar acá para no confundirnos, que esto sería la parte superior. Y tiene obviamente un vértice, que es la parte inferior, y o una parte más estrecha, y una base, que es la parte superior. Eso en algunos textos. Pero con esto a ustedes les alcanza como para poder describir las relaciones. Cuando nosotros estudiamos al útero, decimos que el útero está ubicado en la pelvis menor, y dentro de esa pelvis menor, digamos, puede estar en una posición anatómica correcta, o más no correcta, quiero decir, en su mayor parte de los casos, o en más frecuente, quise decir más frecuente, en una posición frecuente, y esa posición, digamos, frecuente, normal, porque cualquier posición puede ser normal, digamos, sería normal que hubiese varios úteros, o que estuviese tabicado, o que sea bicórneo, que se haya dividido en dos, pero en realidad la posición en sí es una posición, digamos, que tiene, que es la que se encuentra en la mayor parte de las mujeres, y que es la posición de ante verso flexión. ¿Sí? Eso, por allí me parece como que les van a preguntar qué significa que el órgano esté en anteverso flexión. Esa es una característica o un punto, digamos, importante para valorar y para leer y para, digamos, estudiar. Esto como elemento importante no es porque sea importante en sí, sino porque lo preguntan, les gusta preguntar, así que yo les recomiendo que ustedes lo puedan leer.
Normalmente el útero, cuando nosotros cuando se estudia o cuando lo esquematizamos o cuando lo queremos, digamos, ubicar, está en esta posición, ¿no es cierto? Es un útero que está como flexionado sobre sí mismo, donde hacia arriba tenemos el cuerpo y luego tenemos el cuello de esta manera. Esta es la posición del útero normalmente cuando nosotros lo vemos en el interior, en la parte superior, a nivel de los ángulos. Me olvidé decirle que tenía 2 ángulos laterales, a ambos lados, o sea, además de caras y bordes, tiene ángulos, que son los ángulos laterales. Me olvidé de decirles eso, chicos. Y eso es importante que lo mencionen, porque esto está relacionado claramente con la trompa, ¿bien? Es medio como que tiene que decirlo para poder después continuar y describir la trompa. Con ese ángulo lateral está este nivel, y después se continúa hacia abajo con el borde lateral. Digamos, a nivel del cuello, o sea, aquí estaría el istmo, este sería la parte del fondo o la parte superior, esta es la parte inferior, claramente, y se está insertando la vagina, digamos, en este sector, de esta manera. En la parte posterior la vagina tiene como inserciones más, por decirlo de alguna manera, superiores, dejando un espacio intravaginal bastante más amplio hacia atrás que hacia adelante, por eso es importante. Ahora, esta posición que tiene el útero, normalmente, esta posición que tiene el útero determina hacia anterior un ángulo. Este ángulo se llama ángulo de anteflexión. Entonces, la relación que tiene el útero del cuerpo, o sea, el acercamiento del fondo con el cuello entre sí, ¿bien? El acercamiento nos está hablando de si está en anteflexión o en retroflexión cuando el órgano está orientado hacia atrás. Entonces, normalmente es anteflexión, es decir, la cara anterior del cuerpo del útero se acerca a la cara anterior del cuello del útero. La flexión es la posición o la relación anatómica de flexión que una parte del órgano tiene en relación a la otra. La retroflexión sería la posición en la que el útero se ubica para atrás, ¿sí? Tendríamos un útero de esta manera, ¿sí? Este sería el cuerpo, ¿sí?, del útero, y este sería el cuello del útero. Están orientados, básicamente, digamos, el cuerpo y el cuello orientado hacia atrás, entonces decimos que estamos en retroflexión. Entonces, la posición esta, la que está hacia adelante, la que está en negro, eso se llama anteflexión. Esa es la anteflexión. Y lo que cuando está orientado hacia atrás, decimos que es la porción de retroflexión. Bien, eso es un poco el primer concepto. O sea que la anteflexión tiene que ver con la relación que tiene el cuerpo y el cuello del útero entre sí. Bien, eso por un lado. Y la versión tiene relación o tiene que ver con la relación que tiene el útero con el eje mayor de la pelvis. Entonces acá tenemos un poco que volver a ver al útero en la cavidad pelviana, digamos por debajo, decimos, en la región, digamos en la pelvis menor, donde vamos a ubicar hacia atrás a el coxis, hacia adelante vamos a tener al pubis y lateralmente vamos a tener las paredes de la pelvis. Hay un eje mayor de la pelvis, generalmente el eje mayor de un elemento anatómico es en general, bien, en general es el lugar, yo acá obviamente no lo voy a medir, pero sería un poco digamos, el diámetro de mayor longitud, ¿sí? Este que tenemos aquí, este es el eje mayor de la pelvis. Bien, este eje mayor de la pelvis, que es el diámetro transverso, es el mayor diámetro transverso del órgano. Y por delante de él, o por detrás de él, se puede ubicar el útero. Entonces, cuando el útero se ubica por delante de él, bien, si el útero se ubica por delante de él, estamos hablando de anteversión. La versión es la relación que el órgano tiene en relación al eje mayor.
Bien, entonces decimos que aquí está, cuando el cuello del útero está por delante de ese eje, decimos que está en anteversión, ¿sí? Ahora, si el útero se ubica por detrás de este eje, claramente decimos que está en retroversión. Bien, o sea, lo que diferencia uno de otro claramente es la posición del útero en relación al eje mayor de la pelvis. Bien, cuando está por delante de él es anteversión, cuando está por detrás, retroversión. Entonces, normalmente el útero está en ante verso flexión. Obviamente que por delante está la vejiga, por detrás está el recto, bien, y la disposición del útero más hacia adelante o más hacia atrás va a depender de la contextura de la persona, el tamaño de los órganos, la presión intraabdominal, intraabdominopelviana, está bajo los efectos de la gravedad. Hay una enorme cantidad de cuestiones que son importantes que, digamos, para mantener en posición in situ al órgano en sí. Entonces, esa sería la anteflexión, y lo que está a este nivel es la retroversión o anteversión, de acuerdo con el eje mayor del órgano. Una vez establecido las características generales del órgano, lo ubicamos, sabemos cuál es su función, cuáles son las posibles variaciones que pueda tener y cuál es su posición más frecuente, tenemos que contar un poquito cuáles son las relaciones, que las relaciones las vienen estudiando mucho desde el año pasado, por lo tanto son sencillas, además son sencillas en sí. Entonces, hacia adelante siempre tenemos que verlo. La mejor manera de ver las relaciones que tiene el útero claramente es en un corte sagital. Hacia adelante tenemos el pubis, por detrás tenemos al sacrocoxis, de esta manera, bueno, con todas las apófisis espinosas hacia atrás, de esta manera, ¿no? Y tenemos como órgano más importante por detrás del pubis, bien, esto sería el pubis, la sínfisis pubiana. Por detrás de la sínfisis pubiana lo que tenemos es la vejiga, de esta manera, bien, que se continúa con la uretra, que en la mujer es muy cortita, bien, ahí de esta manera, esa sería la vejiga. Por detrás de la vejiga es donde está el útero, bien, que está en anteversoflexión, de esta manera, así lo vamos a ver al útero, bueno, tiene mayor tamaño. Ahí tenemos al útero, bien, e insertándose en el útero tengo a la vagina, su pared anterior de esta manera, ahí, y su pared posterior más alta, ahí, bien. Y por detrás, esto sería el útero, que es lo que a mí nos interesa estudiar, y por detrás tenemos al recto. El recto es un órgano que desciende por delante, digamos, de el sacro, de esta manera, y que muy cerquita del coxis se va hacia atrás. Si ustedes lo recuerdan, lo veían como en las imágenes, de esta manera. Y se haya separado, básicamente, ahí lo detenemos, ahí, vamos a detenerlo ahí. Este sería el recto, ¿bien? El recto con el ano, ¿bien? Recto, y al final, obviamente, el ano hacia atrás. Entonces, el útero se relaciona hacia adelante con la vejiga y en parte puede estar relacionándose con la uretra si está bajito, pero generalmente con la vejiga, y hacia atrás se relaciona con el recto a través del fondo de saco de Douglas o vagino rectal. Ahora vamos a ver las relaciones que tiene. Entonces, tenemos hacia adelante, por encima del pubis, la pared de la pelvis, y lo que vamos a encontrar es que el peritoneo va a venir descendiendo por delante de la pared, ese es el peritoneo parietal, se va a, digamos, reflejar sobre la vejiga, a la cual tapiza por toda su cara superior, y luego se refleja sobre la cara antero superior del útero en esa posición, tapiza el fondo, la cara postero superior, y también se refleja sobre unos centímetros de la vagina y luego sobre la cara anterior del recto. Y ahí se continúa luego como peritoneo, básicamente parietal. Ese peritoneo parietal en algún momento determina la formación de un meso,
y ese meso contiene posiblemente a un asa intestinal, y ese asa intestinal, mesenterio, por ejemplo, y ese asa intestinal también cae básicamente por encima de, digamos, el fondo, el útero o el fondo del útero. Acá tendríamos básicamente a la trompa. Entonces, también hay una parte que el recto hacia arriba se continúa, el recto hacia arriba se continúa con una porción de, digamos, intestino que se llama colon iliopélvico. Entonces también tengo al colon iliopélvico un poco a veces cayendo por sobre, encima del útero, también de la vejiga, bien, y luego se continúa ese colon iliopélvico con el recto. Acuérdense que este colon iliopélvico, el colon iliopélvico, colon sigmoideo, puede medir entre 40 y 80 centímetros. Es re variable, puede ser un intestino corto, puede ser un intestino largo. Entonces puede o solamente ocupar gran parte y llegar y relacionarse con la vejiga, o puede detenerse antes. Todo va a depender del tamaño que tenga, digamos, el intestino en sí. Entonces, el útero groseramente, muy groseramente, se relaciona hacia adelante con la vejiga, hacia atrás con el recto a través del fondo de saco vagino-rectal, y hacia arriba se relaciona con las asas intestinales, ya serían las asas intestinales, y el colon iliopélvico. Esto sería el colon iliopélvico. Bien, y el colon iliopélvico. Esto es como un poco, digamos, las relaciones más importantes. Y hacia atrás es importante tener en cuenta lo siguiente. El útero, nosotros tenemos al útero de esta manera, bien. Y el útero tiene un orificio en este lugar que permite, digamos, la relación con un órgano que es la trompa, y la trompa se abre en la cavidad abdominopelviana, y tiene un orificio. Entonces hay un orificio de comunicación entre el útero y la cavidad pelviana. Entonces es posible que si ingresamos desde la vagina, la luz del útero, y salimos por la cavidad, digamos, del útero, o sea, si ingresamos desde aquí y salimos por la cavidad, digamos, podemos desde el exterior llegar a la cavidad abdominopelviana. Esto es una característica, llegamos a esta cavidad. Bien, llegamos a la cavidad peritoneal si ingresamos desde la vagina, porque tiene una solución, tiene como una continuidad, o sea, tiene una relación con el exterior, el aparato reproductor, que lo relaciona directamente con la cavidad abdominopelviana, con la cavidad peritoneal, o sea, a través de la vagina puede ser una puerta de entrada a la cavidad pélvica, ¿bien? No vamos a poner la cavidad pélvica, vamos a poner la cavidad peritoneal. ¿Se entiende eso, no? Eso es importante. Nosotros podemos ingresar, por ejemplo, desde el lago seminal, básicamente, desde aquí también, desde este lago seminal, puedo ingresar hacia el fondo de saco de Douglas, también desde la vagina, para, en el caso de que haya en el interior de ese fondo de saco de Douglas algún elemento importante, que puede ser sangre, puede ser pus, puede ser un líquido, lo que fuera, que necesito o que se requiere analizar para poder evaluar y hacer un diagnóstico de cuál es la causa que generó la presencia de ese líquido, cuando no se puede valorar por eco o cuando se necesita, digamos, tener el diagnóstico preciso, se puede, digamos, extraer digamos, en el interior, se puede extraer, digamos, el contenido líquido del fondo del saco de Douglas a través de la vagina. Eso es como dos preguntas que le pueden hacer. Bueno, podemos ingresar, o el aparato reproductor tiene de alguna manera la posibilidad quizás de acceder a través de la vagina a la cavidad peritoneal, sí,
Y esta valoración es importante y solía ser una pregunta, no sé si ahora lo preguntan mucho, pero solía ser esto, una pregunta de examen muy, pero muy, muy frecuente. Bien, entonces, esa es la posición del útero, esas son sus relaciones más importantes. Ahora, por sus ángulos laterales, vamos a hacer una nueva imagen. Nosotros tenemos el útero, lo vamos a mirar desde arriba al útero, estoy mirando el fondo del útero desde arriba, ¿bien? Y ahí veo sus ángulos laterales, de un lado y del otro, un ángulo lateral y el otro ángulo lateral. Por detrás del útero tenemos al recto, ¿bien? Por detrás del útero tenemos al recto, o sea, ahí estaría el fondo del saco de Douglas, y por delante tenemos a la vejiga, que en las mujeres mucho más ancha, digamos, más alta y demás, y esa sería la vejiga. Por delante de la vejiga tenemos al pubis, en general entre el pubis y la vejiga hay tejido celular adiposo, por detrás tenemos a el sacro, que ya lo hemos estudiado bastante, bien, tenemos el sacro, y esto es en una posición bastante alta, por decirlo de alguna manera, porque estamos a nivel del fondo. Y tenemos lateralmente las paredes, digamos, de la pelvis, que nosotros sabemos que tiene músculos, perdón, ahí. Las paredes de la pelvis. Todo eso no lo vamos, no es tan necesario esquematizarlo, siempre lo tiene, es simplemente un esquema muy simple, para ubicar algunas relaciones importantes. Esta sería la pared, ¿bien? Entonces esta sería la pared, esto sería el útero, ¿bien? El útero, esto sería el recto y esto sería la vejiga. Nosotros sabemos que de cada lado del recto emerge la trompa, que se orienta hacia atrás un poquito, tiene y los ovarios. De un lado y del otro. Lo hacemos así como muy sencillito, como para que recordar qué hay en cada segmento y nada más, digamos, del útero. Desde la pared lateral, digamos, desde el borde lateral, quise decir, desde el ángulo lateral. Este sería uno de los ángulos, este es el otro ángulo. Se desprende la trompa y desde la trompa, desde el ángulo lateral por detrás de la trompa se desprende un ligamento, y ese ligamento que va hasta el ovario se llama ligamento útero-ovárico. Entonces tenemos los ángulos laterales del útero, por detrás de la trompa se ubica el ángulo, digamos, el ligamento útero-ovárico. Entonces, esta es la trompa, y esto que tengo acá es el ligamento útero-ovárico. Bien, no importa si le ponen los nombres, es solamente para que lo vayan recordando. Y por delante tenemos, como ustedes ya se imaginarán, la relación importante de un ligamento que sale de la cavidad abdominopelviana y se va hacia la vulva. Eso sería, de alguna manera, lo que se conoce como ligamento redondo. Entonces tenemos ahí, vamos a ponerle, este sería el ligamento redondo que sale, escribí cualquiera, que sale de la pelvis por el trayecto inguinal y hacia atrás, vamos a poner en los nombres, esta sería, bueno, la trompa, vamos a ponerlo bien finito para no hacer tanto lío, y esto que tenemos acá, vamos a borrar esto que tenemos acá, ese sería el ligamento útero-ovárico. Todos esos elementos son elementos que salen de la pared lateral, del ángulo lateral del útero. El útero, como nosotros lo sabemos, digamos, cuando nosotros lo miramos de frente al útero, lo vemos de esta manera, ahí lo vemos de frente, ahí tenemos el cuerpo del útero, los ángulos del útero, el istmo y el cuello, ¿no? Y insertada la vagina, ¿no? Bueno, nosotros sabemos, después vamos a ver algo de vagina, que se inserta la vagina en este sector, aquí, en el músculo elevador del ano, y que determina la presencia de un espacio anatómico que se llama espacio pelvis rectal superior.
La vagina, en este sector, en la pared lateral, ya vamos a ver, permite la inserción de un ligamento, de un músculo. Ese músculo se llama músculo elevador del ano. Bien. Y por arriba de esto tenemos la trompa. Bien, con el ovario. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí, Hola. sí. Ah, Sí, perdón, Sí. no estoy escuchando a nadie, siento como un teclado y no sé si... Perdón que te interrumpa, pero solo para sacar una duda, pero ¿se puede decir que el ligamento redondo mantiene el útero como conectado al piso de la pelvis? No, no, de ninguna manera. Dale. Bien, ahí tenemos el útero y está en relación, ahí tenemos la vagina y este sería el ángulo lateral y ahí tenemos el borde lateral del útero. Lo que yo les quiero contar es que entre este músculo que es el elevador del ano y el peritoneo, nosotros tenemos que el peritoneo está cubriendo la pared, ¿no? El peritoneo está cubriendo toda la pared. Vamos a empezar por acá. Está cubriendo la pared anterior, pasa por delante. A ver, vamos a hacer esto. El peritoneo está cubriendo, se encuentra con el reflejo de esto. Ahí cubre toda la pared. Ahí se detiene ahí, ¿no? Lo detenemos ahí. Este peritoneo, ¿qué es lo que hace? Se tiene que deslizar e irse, todo este peritoneo se tiene que ir para tapizar la pared primero superior de la vejiga, ¿no? Tapiza la vejiga, la pared de la vejiga. El peritoneo va a tapizar la pared de la vejiga, o sea que va desde la pared anterolateral del abdomen a la vejiga. ¿Bien? Hace esto el peritoneo. Una vez, bien, que tapizó la vejiga, se tiene que reflejar sobre el útero. Entonces forma un fondo de saco y luego se comienza a reflejar sobre el útero. Se refleja sobre el útero, sobre la pared superior del útero. ¿Se entiende esto que estoy dibujando, no? Se fija en la pared superior. En este sector, en donde claramente nosotros tenemos, digamos, que estoy dibujando esto como si fuesen las líneas que cubren, cuando este sector que tengo en este lugar, acá, en este sector, claramente hay un fondo de saco. Ese fondo de saco se llama vésico uterino. Es decir, en todo este sector, todo esto que está aquí, todo esto que está acá, es el espacio que queda cubierto por peritoneo entre el útero, bien, y la vejiga. Entonces, ese espacio anatómico, que es un fondo de saco, se llama fondo de saco vesico-uterino. El repliegue o los repliegues peritoneales, cuando llegan a la parte posterior, bien claramente del útero, comienza, tapiza la cara posterior del útero, toda la cara posterior del útero y parte de la vagina, y luego se va hasta el recto, hasta la pared anterior del recto, ¿no? Es así, ¿no? Entonces se va hasta la pared anterior del recto. Entonces ahí, ese espacio que estoy ahora llenando como si fuese rellenando con líneas, ese espacio es Douglas, el fondo de saco de Douglas. Entonces es otro espacio anatómico que es otro fondo de saco que está por detrás del recto, ¿bien? Entonces, ese es Douglas. Y ahí el peritoneo tapiza la cara anterior del recto, ahí, y luego se va sobre la cara lateral de la pared y vuelve a convertirse en peritoneo parietal. Entonces tengo un peritoneo visceral que primero tapiza la vejiga, luego se refleja sobre el útero formando el fondo de saco de vésico-uterino, luego se refleja sobre la cara anterior y superior del útero, se hace posterior, se refleja sobre el recto y vuelve a ser parietal. Es decir, este peritoneo es parietal, ese peritoneo es visceral. Lo que a nosotros nos interesa, que ustedes siempre se acuerden, es que cuando llega a las partes laterales, el peritoneo lo que hace es comenzar a tapizar la cara anterior, contiene
tanto por delante o por detrás a la trompa y se refleja y se hace posterior. Contiene a la trompa y se refleja y se hace posterior. Entonces tiene una hoja anterior que contiene a la trompa y luego se hace parietal, y una hoja posterior que también contiene la trompa y luego se hace posterior. Con esto significa que la trompa está dentro de la cavidad peritoneal, bien, la trompa está contenido, tapizada dentro del peritoneo, bien, y el ovario está dentro de la cavidad peritoneal, porque el ovario está acá, ¿ven? Pero no está tapizado por peritoneo, ahí estamos, y esa es la parte, esta extensión que va desde los ángulos laterales, desde acá, desde el ángulo lateral del útero hasta la pared lateral de la pelvis, tengo una extensión de peritoneo que sería la hoja anterior y la hoja posterior de los ligamentos anchos. Entonces esta sería la hoja anterior del ligamento ancho, y esto que tengo atrás sería la hoja posterior del ligamento ancho. ¿Se entiende esto, no? Entonces tengo una hoja anterior y una hoja posterior de los ligamentos anchos. Cuando lo miramos, ¿no? Está medio desprolijo el dibujo, pero la idea es que entiendan ustedes es que el peritoneo se refleja desde la pared, a ver si puedo tener, se va desde la pared, está el peritoneo de la pared, y en algunos puntos se vuelve sobre los órganos, y cuando vuelve sobre el órgano se convierte en peritoneo visceral y tapiza el órgano, tanto por delante como por detrás. Entonces la hojita anterior que se va hacia adelante, esta hojita que se va hacia adelante, que es anterior, es la hoja anterior del ligamento ancho, ¿bien? Que contiene a algunos elementos dentro de ella, como por ejemplo el ligamento redondo. ¿Se entiende esto, no? De un lado y del otro lado. Y la hoja posterior del ligamento ancho se dirige hacia atrás, ahí casi que borro, se va hacia atrás, se continúa con la pared, convirtiéndose en la hoja visceral de la porción de la cara posterior del útero, tapiza, contiene todos los elementos del mesosalping, perdón, deja fuera claramente al ovario y se hace posterior. Esa es la hoja posterior del ligamento ancho, que en un momento se convierte en la hoja visceral del recto y así sucesivamente. Entonces el peritoneo cubre a los órganos y luego de cubrir al órgano se va a reflejar básicamente sobre se refleja sobre la cavidad pelviana. Acá tenemos sobre la pared de la cavidad pelviana, luego vamos a pintar así la trompa. Esa sería la trompa y esta sería la trompa. Y ahí está, vamos a pintar de rojo más grande el ovario, y ahí está el ovario. Entonces el ovario, como habíamos dicho antes, estaba unido básicamente a la cara posterior del ligamento ancho a través de un meso que se llama mesovario y que estaba en el borde anterior del órgano. Este es el borde anterior del órgano, este es el borde posterior del órgano. ¿Se entiende, no? Entonces, la idea, por ahí, que está bueno tenerla y que es importante, es que el ligamento ancho no es más que peritoneo visceral que se está extendiendo hasta la pared para convertirse en peritoneo parietal, y que dentro de sí contiene a la trompa, al ligamento redondo, al ligamento útero ovárico, que va desde los ángulos del útero hasta el ovario, que antes lo habíamos mencionado, y contiene también a todo el tejido celular adiposo del mesometrio, en el interior, por debajo. Esto yo lo estoy mirando desde arriba, ¿bien? Entonces, si yo miro este esquema, el útero está cubierto hacia arriba por peritoneo, y que contiene a la trompa de esta manera, así, y que cae básicamente con una hoja que es anterior y una hoja que es posterior. Pero esto se detiene en un punto, tapiza la cara anterior del útero, ahí contiene a todos estos elementos, tiene una hoja anterior, una hoja posterior, y se continúa hacia atrás, ¿bien? Después se continúa hacia atrás. Esto lo hice, esperen que me quedo como desprolijo, ahí se va continuando hacia atrás, bien, esta sería
parte de la hoja, y acá tendríamos en parte a la trompa. Bien, vamos a poner en otra posición. Bien, y ahí tenemos a la otra trompa, tenemos el ligamento redondo, bien, que está por delante, bien, y así sale de la cavidad. Y si acá tuviésemos el ovario, lo estoy dibujando muy grandote, es mucho más chiquito, claramente, y ahí tenemos el ovario, y desde esta pared lateral tenemos el ligamento útero-ovárico, que va al extremo inferior del ovario, pero sería el ligamento útero-ovárico, medio como para que entiendan que es como algo que cubre, que cae como una capa por encima del útero. Y que hay un momento en que ese ligamento, digamos, ligamento ancho se tiene que reflejar sobre la vejiga. Nosotros tenemos aquí a la vejiga, en esta imagen tendría aquí la vejiga, ¿no? Por delante del útero. Entonces lo que estamos viendo es que el peritoneo está tapizando la cara superior de la vejiga, se refleja sobre el útero, que sería toda esta hoja que tengo acá, se refleja sobre el útero, se hace posterior y hace esto. Entonces, también se fijan las caras laterales del órgano, de un lado y del otro, y que esas caras laterales, todo esto, está digamos, o forma parte del ligamento ancho. Entonces, entre el borde inferior de sería, voy a usar esto, entre el borde inferior del peritoneo y el ligamento ancho queda un espacio anatómico, acá queda un espacio anatómico que es el espacio pelvis-rectal superior. En ese espacio pelvis-rectal superior, que sería acá, sería el espacio que está acá abajo, bien, ahí tendría, ese sería el espacio pelvis-rectal superior, sería el espacio que está por debajo del peritoneo y por arriba de ese músculo que es el músculo elevador del ano. Este es el músculo elevador del ano, ¿ven? El músculo elevador del ano de un lado y del otro, y el peritoneo, ahí tengo el espacio pelvis-rectal superior. En ese espacio pelvis-rectal superior es donde está la arteria uterina. Nosotros tenemos acá la arteria ilíaca interna, dentro de una de las ramas que es la arteria ilíaca interna, es la que va al útero, que es la arteria uterina, que transita por el útero y que pasa por arriba del uréter. Entonces, en este sector yo tengo a la arteria uterina con todas sus ramas, también tengo a la arteria vesical que va a la vejiga, bueno, están todos estos elementos. Y tengo a este nivel al uréter por debajo. Esa arteria uterina, así como la estoy viendo, a nivel del cuello, comienza a ascender, irá muy flexuosa de esta manera y de esta manera. Entonces, en los bordes laterales, esto para hablar de las relaciones laterales del útero, en los bordes laterales del útero lo que yo tengo es el recorrido de la arteria uterina más la fijación del peritoneo que corresponde a la hoja anterior del ligamento ancho, que sería esta, la hoja anterior del ligamento ancho, la hoja posterior del ligamento ancho y mucho tejido celular adiposo más allá de las venas, obviamente que además de arterias tengo un gran contenido de venas, ¿sí? Si tengo venas y arterias, bien, entonces tengo arterias, tengo venas, tengo al uréter, tengo mucha cantidad de también nerviecitos y ganglios linfáticos que están en el espacio pelvis-rectal superior. Entonces, los bordes laterales del útero tienen para que ustedes, digamos, como relaciones importantes, la fijación de la fijación de la hoja anterior del ligamento ancho, la hoja posterior del ligamento ancho, que se va hacia un lado y hacia otro para continuarse como peritoneo, por debajo el espacio pelvis-rectal superior, y en las partes laterales tengo el recorrido de la arteria uterina, la vena uterina, a la arteria uterina acompañada del plexo uterino, rama del plexo hipogástrico, con todas las ramas que ya deriva y que da y demás, y el uréter. Esta relación en la base de los ligamentos anchos, donde está el mesometrio, el espacio pelvis-rectal superior, lo tienen que conocer. Acuérdense, el agua pasa debajo del puente. El puente
es la arteria, ¿sí? Entonces, esta es la arteria y el puente, digamos, el agüita está debajo. Ese sería el uréter, ¿bien? Esto sería el uréter. Y la memotecnia, para que no se lo olviden, es que el agua pasa debajo del puente. Bien, eso está en la base de los ligamentos anchos, en el espacio pelvirrectal superior y contiene todos estos elementos vasculonerviosos importantes. Ese sería el espacio, ¿ven? Esa región es anatómicamente muy, pero muy, muy importante. Es como medio lío todo este esquema, pero es importante que vayamos como armándolo para que puedan ustedes entender por qué es el ligamento ancho. Entonces, cuando nosotros hablamos del repliegue que determina peritoneal el ligamento redondo, por ejemplo, ese repliegue es un repliegue que queda determinado por el avance del ligamento redondo hasta la pared y levanta ese, digamos, peritoneo. Bien, eso es un poco como importante para entenderlo. Después tenemos, cuando nosotros lo miramos, cuando se puede, o cuando se puede, digamos, ver la pared del útero, si nosotros vemos, cortamos, Profe, sí. perdona que te interrumpa. Tú estás aceptando ingresante, que es que Rolo me está diciendo que está intentando entrar y... Yo no estoy aceptando, chicos, porque no tengo yo, es Octavio. Escríbanle a Octavio si pueden. Ok. Porque no soy yo. Perdone. Esta es la base, esto es un corte del útero, acá tendríamos la luz del útero y esa es la pared del útero, ¿no? Esto es anterior, esto es posterior. La arteria uterina está acá, o sea, de un lado y del otro, esa es la arteria uterina. La arteria uterina da una rama, que es una rama anterior que se une a su homóloga y una rama posterior que se une a su homólogo. O sea, da ramas que se van a unir hacia un lado y hacia el otro, pero también da ramas perforantes o helicinas que van a dar una rama anterior y una rama posterior en el interior del órgano, ahí y ahí, ¿ven? Entonces, el útero, si lo miramos nuevamente, ahí tenemos. ¿El cuerpo lo pudieron aceptar o no? Ahí le mandé ya, me respondió. Ah, bueno, bárbaro. Ahí está. Entonces tenemos el útero, tengo acá la arteria uterina da ramas para el cuerpo, o sea, primero es bien flexosa, así como ustedes saben, y ramas para el cuello. Cada una de estas arterias, bien, estas arterias dan ramas para el cuello, así, y ramas para el cuerpo. Hay una zona de rama que no da tantas ramas, hay una zona en donde no hay tantas ramas, que es en la región que sería aquí, vamos a borrar estas dos, en esta región, que en esta zona que tenemos acá es un lugar en donde no hay tanta irrigación, que es el istmo, hay arterias, pero hay menos arterias, o sea que es una zona medio como de isquemia, y cada una de estas arterias, de un lado y del otro, vamos a ver si podemos dibujar, no. De este lado, esta sería la arteria uterina, así viene todo flexoso, 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 hacia arriba, hacia abajo, ahí, y da distintas ramitas. Bien, cada una de estas ramas da ramas anteriores y da ramas posteriores. Bien, cada una de ellas, cuando da ramas, cada una de estas ramas quiero decir, da una rama que se va hacia adelante, que es anterior, una rama que se va hacia atrás, que es posterior, y ambas, cuando se unen, ya sea en la cara anterior o en la cara posterior del órgano, se van reuniendo. Yo le hago eso como para que se den cuenta que se une. Bien, forman, cuando se van reuniendo entre sí todos estos vasos, forman como un gran sistema arterial que se llama arteria uterina ácido o recurrente, porque forma como una arteria longitudinal, ahí la vamos a dibujar como más gruesa porque surge en realidad como si fuese de la unión de otras venas como más pequeñitas, ¿ven? Ahí, así, ¿ven? Son ramas
que se dividen en anteriores y posteriores, y ramas perforantes, y esas ramas perforantes también dan una rama anterior y una rama posterior que se reúnen, y de esas ramas anteriores y posteriores que son perforantes, que caminan en el interior de la capa muscular del útero, es donde se desprenden ramos que van a ser rectos, que van a dar finalmente, cuando llegan a la región endometrial, la capa de las arterias, que son las arterias espiraladas, finalmente. Y finalmente dan las arterias espiraladas. Es decir, si nosotros hacemos un corte y estamos mirando, imaginémonos que tenemos un segmento de pared, ahí, es como si fuese un segmento de pared, ahí tenemos la arteria que está caminando por fuera, que es esta arteria que tengo acá. Esa arteria da una rama anterior y una rama posterior, pero también da una rama perforante. Esa rama perforante da una rama, esa sería la rama perforante, da una rama anterior, una rama posterior y una perforante. La perforante a su vez da una rama anterior y una rama posterior. Cada una de estas ramas anteriores y posteriores entre sí también se anastomosan, formando como un círculo, pero de ellas vuelve a nacer otra rama que llega hasta el endometrio, que son ramos rectos. Esos ramos que llegan hasta el endometrio, bien, se espiralizan, bien, de esa manera. Y ese es el comportamiento de la irrigación, digamos, esta sería la capa de endometrio del útero, para que más o menos se den cuenta, que es ahí en donde se encuentran esos vasos, y esta sería la capa, y esta sería la pared del útero, ¿ven? La pared del útero en el interior, ¿bien? Y por fuera tengo la arteria. Nos acordamos que la arteria da 3 tipos de ramos. Da ramos que se van hacia atrás, y ramos que se van hacia adelante, y ramos perforantes. Entonces, la arteria uterina da ramas anteriores, que se anastomosan con las anteriores del otro lado para formar en la línea media una arteria, que es la arteria ácido. Algunos la llaman ácigos y otros la llaman recurrente. La pueden encontrar de diferente manera. Da ramas anteriores, da ramas posteriores y da ramas perforantes. Esas ramas perforantes también se llaman helicinas, porque son helicinas, porque se acuerdan que habíamos dicho que eran como, esas ramas que perforan eran como así, como tenían que introducirse dentro de la pared, y en la pared aumentaba, digamos, el órgano aumenta de tamaño y disminuye, tiene que poder, sería este vaso, tiene que poder como adecuarse a los diferentes cambios de posición. Esas ramas helicinas se dividen a su vez en anterior y posterior, y cada una de ellas dan los ramos espiralados cuando llegan a la capa endometrial. O sea, las helicinas se dividen en anterior y posterior y dan los ramos cada una espiralados. ¿Se entendió, chicos? Sí. Claramente esto va acompañado de vasos venosos que siguen a la arteria uterina y forman, ¿qué dijimos que forman los vasos venosos? ¿Forman una única vena o qué forman? Forman como grandes, ¿qué? Hasta que se transforma en una única vena o en 2 venas, ¿forman qué cosa? Grandes La cava inferior. plexos. Forman plexos venosos. Bien, entonces la arteria uterina procede de la vena ilíaca interna, y la vena uterina va a ir a la vena hipogástrica o ilíaca interna, y esta ilíaca interna va a ir a la ilíaca común, y la común con la otra común que forman, que va a formar la vena cava inferior. No, yo se acuerdan que les comentaba que en general casi todos los vasos venosos en la pelvis forman plexos, hasta que se convierte en venas, se plexifican, es como un gran plexo,
un gran plexo que forma luego una vena, o sea, como que la vena tiene como muchas ramitas que forman como un plexo, hasta que luego se construye la vena, como que antes forma como un garabato de venas, como un gran plexo, una aglomeración de venas, que luego se va a reconstituir en una única vena. Eso medio como que es importante que ustedes recuerden que pasa eso en la pelvis, y acordarse siempre que las venas son posteriores y derechas con respecto a las arterias en general. Eso, o sea, cómo está irrigada el útero, les van a preguntar. ¿Cuál es? O sea, preguntaría, si yo les tuviese que tomar un examen y quiero saber si está en irrigación del útero, de dónde procede la arteria uterina, cuáles son los distintos ramos que da, pero antes, porque la verdad es que antes me interesa que ustedes nos cuenten cómo es que llega la arteria uterina desde la pared posterior de la cavidad pelviana, donde se origina, bien parietal, son, digamos, a la región posterior, donde está la ilíaca interna, hasta que llega claramente hasta la base de los ligamentos anchos en el endometrio. Eso es lo que a nosotros un poco nos interesa que ustedes recuerden, que medio como que es lo más para nosotros importante. Arteria uterina es importantísima, chicos, la tienen que conocer bien. La arteria uterina es un vaso que es primordial que se lo estudien como la vena, la arteria pudenda interna, re importante, ¿bien? Bien. Ahora me interesa que veamos un poquito, hasta acá, ¿entendieron las relaciones del útero, los ligamentos anchos y todo eso? Sí, profe. Nosotros me olvidé de mencionarles, creo que ya se lo mencioné, pero lo comentamos así muy simple. Ustedes tienen el útero con el cuello, así tienen hacia atrás el sacro, me faltó decirles el ligamento de McEnroe, el pubis hacia adelante, bien, y hacia los lados la cavidad de la pelvis, ¿no? Entonces, por detrás del útero tenemos al recto, ahí me salió un recto medio grande, la vejiga por delante, bien, y tenemos los ligamentos uterosacros que van desde acá hasta acá, y los que forman parte de los ligamentos sacro-recto genitopubianos, que esos son como dos, digamos, en realidad son, podemos decir, como dos bandas en sentido anteroposterior que va uniendo todos los órganos y que forman la vaina hipogástrica. El ligamento de McEnroe es un ligamento que se extiende desde las paredes laterales del cuello uterino y se dirige, me olvidé de mencionarles, me olvidé de hacerles algo. Lo que siempre hacemos, lo que ya dibujamos hasta medio como un poco bastante, que ya los he cansado. Tengo la aponeurosis isquiopubiana, la aponeurosis no, la membrana obturatriz. Por dentro de la membrana obturatriz hay un músculo, es el músculo obturador interno, y por detrás y por fuera el músculo obturador externo. Y por detrás tengo el músculo piramidal y parte del sacro. Entonces tengo paredes musculares, tanto por delante como por detrás. Hay paredes musculares que forman parte de la pelvis, que forman parte de las partes blandas de la pelvis. Bien, este sería el músculo obturador interno, el que está por fuera sería el obturador externo, y por detrás sería parte del piramidal en conjunto con el isquiococcigio, y este músculo o estos músculos tienen claramente una aponeurosis, bien, que los cubre completamente y que los separa del resto de los músculos. Sobre esa aponeurosis se inserta en gran parte hacia abajo el músculo elevador del ano. Pero antes de la inserción del elevador del ano, hay un ligamento que se llama ligamento cardinal, que es el ligamento de McEnroe, que en realidad se extiende como en abanico hacia los laterales de esta manera. ¿Bien? Entonces tengo así y ahí, tengo el ligamento de McEnroe. Ese ligamento de McEnroe, digamos, es un ligamento cardinal. ¿Por qué? Porque tengo en cuenta, acuérdense de los puntos cardinales, en realidad la cruz. ¿Bien? En realidad sería anterior, posterior, lateral y lateral. ¿Bien? Entonces, los ligamentos cardinales en esta oportunidad estarían determinados por, digamos,
un punto posterior, un punto anterior y 2 puntos laterales. Es como si nosotros trazáramos una línea. Aquí, básicamente, ese sería el ligamento sacro-rectogenitopubiano, ahí, bien, y la otra línea que estaría acá, de un lado y del otro. Entonces nos quedan como si fuese los 4 puntos cardinales. Entonces ese es el ligamento de McEnroe, el ligamento más importante que tiene el útero. O sea, el ligamento ancho no lo mantiene en posición, sino que lo cubre y contribuye al sostén, pero no lo mantiene en posición. El ligamento de McEnroe sí. La aponeursis sacro-rectogenitopubiana es una, depende, o no es una dependencia, sino que McEnroe es una dependencia de la aponeursis sacro-rectogenitopubiana, y el ligamento redondo tampoco contribuye a sostener, y el ligamento redondo tampoco se fija en el piso de la pelvis, como me preguntó la compañera, sino que sale por el orificio profundo del trayecto inguinal hacia afuera y no se fija en el piso de la pelvis nunca. ¿Bien? Se fija básicamente en el monte de Venus, no en el piso de la pelvis. Es porque creo que había una pregunta por ahí en el parcial que algunos me preguntaron y en realidad hay una respuesta correcta, única, nada más, y había una que mencionaba el piso de la pelvis y no hay ninguno de estos ligamentos del útero que vaya hasta el piso de la pelvis, ¿bien? Para que después, si quieren, lo charlamos mejor cuando veamos piso de la pelvis y sepan bien lo que es el piso de la pelvis, se van a dar cuenta de que no. Entonces, ese es el ligamento de McEnroe, ¿bien? Entonces tenemos el ligamento de McEnroe, digamos, acá tenemos la irrigación, que es importante, y el ligamento ancho y redondo, y además el ligamento útero-ovárico del que ya hablamos. Una vez que tenemos todo esto y que hablamos de la irrigación, de la inervación hablamos un poco ayer, luego lo vamos a describir en alguna otra clase, nuevamente al ligamento al plexo hipogástrico, porque creo que es importante. Una vez que tenemos enclarecido y que entendemos bien esto, que lo podemos comprender bien, tenemos que ir a lo que se llama linfáticos de útero. Yo voy a hacer un pequeño esquema muy chiquitito de linfáticos de útero, pero es un gran tema. No da para que podamos describir todas las redes en una clase esquemática. Vamos a hacer un dibujo esquemático de los linfáticos de útero solo para que ustedes lo repasen. Pero cuando vean los linfáticos de útero, léanlo, mírenlo del otro video que tenemos. Con esto les alcanza igual, pero yo les diría que lo que les quiero decir es como que está bueno que ustedes puedan, ¿cómo explicarle? Que ustedes puedan, digamos, relatarlo bien, a los linfáticos de útero, la idea es que los relaten bien, chicos. Que lo puedan hablar con fluidez a este tema. Linfáticos de útero y linfáticos de mama son importantes. Son 2 temas que ya les dije varias veces, que por sí mismos son como temas independientes, que se pueden tomar tranquilamente, son como temas de exámenes finales. Vieron que hay temas, ustedes ya rindieron ya 2 exámenes o 1, pero ya rindieron algunos exámenes finales, por eso están en segundo año, y ustedes cuando empiecen a estudiar un poco más y que crezcan en esta carrera, se van a dar cuenta que hay temas de exámenes finales y hay temas que no son tanto de exámenes finales, que van acompañando y que uno los va leyendo, solamente como para poder ir interpretando y para mejorar el conocimiento, pero que nunca nos los van a tomar, ¿bien? A pesar de que nos pueden tomar cualquier cosa, nunca nos van a tomar, pero estos linfáticos de útero y de mama, sí. Entonces, los linfáticos de útero se dividen en los linfáticos que son del cuerpo y los linfáticos que son del cuello. Para eso tenemos siempre que revisar los conceptos de esta arteria. Tenemos la arteria aorta. La arteria aorta se divide a nivel de la 4ª vértebra lumbar en ilíaca primitiva, y esta ilíaca primitiva a su vez en ilíaca externa e ilíaca interna. Bien, ilíaca externa e ilíaca interna. Vamos a cortar ahí. Esto es a nivel de la 4ª vértebra lumbar, importante, y esto es a nivel o está ubicado por fuera a nivel de, o por delante y por fuera de la articulación sacroilíaca, como elemento importante o reparo anatómico importante. Acuérdense siempre que buscamos un reparo óseo
para saber dónde se dividen los vasos arteriales como un elemento importante a saber. Ganglios lateroaórticos, nos acordamos que los lateroaórticos derechos son un poquito el paquete más importante que va a construir o que va a formar parte de lo que llamamos el conducto torácico, el origen del conducto torácico, y tenemos, vamos a ponerlo como en paquetitos para que queden, digamos, como para que quede mejor los ganglios ilíacos primitivos, los ganglios ilíacos externos, los ganglios ilíacos internos. Todo esto está como en paquetitos, ¿bien? Tenemos como paquetitos ahí de linfáticos que están obviamente todos unidos entre sí, porque los linfáticos son cadenas que están todas reunidas entre sí, entonces tengo los ganglios abdominoaórticos, los ilíacos comunes, los ilíacos internos y los ilíacos externos. Bien, vamos a copiar 2 veces este esquema, así vemos los linfáticos del cuello y los linfáticos del cuerpo. Nosotros sabemos, además de esto, que hacia afuera, nosotros tenemos la arteria ilíaca externa acá. La arteria ilíaca externa se continúa hacia afuera con una arteria, se va a continuar hacia afuera, vamos a hacer el recorrido de la arteria por dentro de la cavidad pelviana, pero llega un momento en que esta arteria sale de la cavidad pelviana y se convierte en arteria femoral. Eso que dibujé ahí es la arteria femoral. Bien, esta arteria femoral, vamos a ponerle el nombre porque por las dos... ¡Epa! ¡Ay, qué susto! Es mi perro. A ver, un minuto, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No hay nadie ahí. No hay nadie ahí. Disculpa, son una parejita de perros que adopté y son viejitos y se están acostumbrando a mi domicilio. Así que por ahí torean, así que disculpen. Tengo la arteria femoral que está acompañada de una vena, que es la vena femoral, y esta vena femoral, me parece que esto lo comentamos por ahí un poco en la clase. Esto no se lo van a preguntar, yo se lo estoy contando para que ustedes sepan de dónde procede. ¡Epa, qué tonta! Quizá el pincel. Tengo la arteria femoral, la arteria acompañada de la vena femoral, y esa vena femoral está recibiendo una vena, que es una vena superficial, que tiene todo un recorrido que es muy importante, muy importante. Basta. Esta vena femoral está acompañada, ahí, esta vena o sea, se continúa con, ahí, una vena que es la vena safena, lo que quiero decir, me distraje, perdón, la vena safena magna o la vena safena interna, ahora se llama, no, mayor, magna o interna, la vena safena magna o interna, se va a reunir o va a fijarse o va a terminar drenando a través de realizando un callado en la vena femoral. Y en ese sector, digamos, si nosotros trazamos por encima de la aponeurosis una cruz, así 2 líneas que sean perpendiculares entre sí, quedan determinadas 4 áreas que tienen 4 paquetes ganglionares que corresponden a los ganglios inguinales superficiales. Eso está en la región inguinal, por debajo de la arcada crural, donde están estos ganglios inguinales superficiales. Y por debajo de la aponeurosis hay otros ganglios inguinales profundos, pero los superficiales, donde está la terminación de la vena safena magna, están divididos en grupos de esta manera y son importantes. Disculpen, ¿eh? Hola, Cami, ¿me aguantás que ya te llamo, por favor? Ya te llamo en un ratito.
Disculpen, mi madre que me llama a esta hora me va a matar. Bien, aguanten. No sé dónde está. Acá. Bueno, vamos con esto. Vamos a terminar esto. Entonces, nosotros tenemos acá las cadenas ganglionares que acompañan a todos los vasos sanguíneos grandes, que tienen los mismos nombres que estos vasos, y este grupo de ganglios, que son los ganglios inguinales. Bien, inguinales superficiales. Entonces acá tengo el cuerpo del útero. El cuerpo del útero, tengo acá, solo el cuerpo del útero. Después, obviamente, que tenemos el cuello, pero nos interesa ahora solo el cuerpo. El cuerpo tiene tres pedículos importantes linfáticos. Los pedículos linfáticos importantes del cuerpo son un pedículo accesorio, bien. Ese pedículo accesorio acompaña a un ligamento que es el ligamento redondo. Ahí tengo el ligamento redondo. Eso que les estoy dibujando ahí es el ligamento redondo que sale hacia el exterior. Ese es el ligamento redondo. Bien, y el ligamento redondo tiene como linfáticos o colectores linfáticos, bien, que acompañan y que siguen y que terminan en los ganglios inguinales. Ese pedículo, digamos, ese drenaje, ese pedículo se llama accesorio. Bien, entonces, este pedículo que tengo acá, vamos a ponerle el número 1 y lo pongo acá, ese pedículo es el pedículo accesorio. Y el pedículo accesorio sigue al ligamento redondo y termina en los ganglios inguinales. Eso es uno de los más importantes. Después tengo otro pedículo, que es un pedículo que acompaña, de alguna manera, a cadenas ganglionares que siguen a los vasos del útero y que se van, básicamente, de esta manera, hasta los ganglios abdominoaórticos. Entonces, este pedículo que va a los ganglios abdominoaórticos, a los que vamos a llamar 2, es el pedículo principal. El 2 es el pedículo principal y van a los ganglios abdominoaórticos. Bien, ese es el pedículo principal, es el 2. Y por último, el número 3 va a los ganglios ilíacos que están bien hacia afuera, que son los ganglios que es el pedículo externo, lo vamos a anotar acá abajo. Que va, ese pedículo externo va a los ganglios ilíacos un minuto que me estoy fijando, los ganglios ilíacos, no me quiero equivocar, externos. Creo que no me equivoqué. Si me equivoqué, porque me distraje, ustedes me sabrán entender. El otro pedículo, entonces, que es el externo, es un conjunto de ganglios, ahí, que van, ahí ganglios ilíacos, que van a los ganglios ilíacos externos. Desde el cuerpo, entonces, salen el drenaje
sigue a los ganglios ilíacos externos, que son estos. Estos son el número 3. Entonces, el número 1, que acá le puse el número 1, pero en realidad sería el número 2, son los ganglios accesorios, o el pedículo accesorio, que va a los inguinales. Después, el número 2 es el pedículo principal, en este caso que le puse el número 2, es el pedículo principal, que va a los ganglios abdominoaórticos, y el número 3 es el pedículo externo, que va a los ganglios ilíacos externos, que van bien hacia afuera. Esos son los ganglios que acompañan básicamente a el cuerpo. Y con respecto al cuello, vamos a sacar este esquemita de acá. Ay, Dios mío. Ahí está. El cuello, que es la parte final, tiene en realidad 3 pedículos de drenaje igual, 3 pedículos de drenaje igual. Esos pedículos de drenaje que tiene el cuerpo. A ver. Ey. Bueno. Ahí está. El cuello, les estaba diciendo, ahí tengo el útero, ¿no? Ese es el cuerpo, y debajo tengo el cuello, y a nivel del cuello, digamos, hay 3 pedículos. Un pedículo que es posterior, está atrás, vamos a poner acá, que es el sacro, bien, y por delante del sacro hay un conjunto de ganglios, que son los ganglios presacros. Hacia adelante de él está obviamente la arteria ilíaca externa con la arteria ilíaca interna, está por debajo, o sea, sería en debajo de la bifurcación de los vasos arteriales. Ahí tenemos a este grupo de ganglios, que son los ganglios presacros. Bien, entonces esos ganglios se llaman ganglios presacros. El útero tiene toda una red, el cuello del útero tiene toda una red linfática, y su drenaje linfático se divide también en 3 pedículos. Un pedículo es el pedículo posterior, bien, que son un conjunto de ganglios posteriores, bien, que van a los ganglios presacros. Estos son bien fáciles porque son posteriores, hacia atrás que está el sacro, por lo tanto es re fácil de reconocerlo. Entonces, dentro de los, digamos, linfáticos del cuello, o sea, dentro de los linfáticos del cuello, los linfáticos de cuello, estos eran los del cuerpo. Bien, los linfáticos del cuerpo son 3. Bien, uno es posterior, y el otro son re fáciles los otros, porque son uno interno y otro externo. Entonces ya se imaginan a dónde va cada uno. El posterior va a los presacros, es ese, bien, vamos a ponerle el número 1 ahí, que sería este, el número 1. El interno va a los ganglios hipogástricos o ilíacos internos. ¿Se entiende si pongo hipogástrico? Porque estamos hablando de los vasos hipogástricos. Y el externo va a los ganglios ilíacos externos, que sería, en este caso, el número 3. El número 2 y el número 3. Entonces, acá tenemos que por un lado va hacia posterior, y después tenemos una parte que va hacia interior y una parte que va hacia exterior. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Bien, son ganglios linfáticos o cadenas ganglionares, que son paquetes de ganglicitos linfáticos, que lo que hacen es ir acompañando a los vasos sanguíneos del propio órgano, y que de alguna manera lo que van haciendo es, ir, digamos,
fijándose y terminando, fijándose acá, terminen esto. ¡Ay, por Dios! ¡Ey, basta! Afuera, vamos. Disculpen, chicos, ¿eh? Entonces, tenemos esta serie de ganglios que tenemos acá, son ganglios del cuello, entonces, que van a los ganglios ilíacos internos, acá la flechita se me puede más, a los ganglios ilíacos internos y a los ganglios ilíacos externos. Son todos paquetes ganglionares, bien son gangliecitos que van como acompañando a los vasos sanguíneos y van a las estaciones más importantes. Lo más importante que ustedes tienen que saber no es que lo más importante que ustedes tienen que saber, lo que por ahí está bueno recordar es que la linfa siempre va ascendiendo. Entonces estos ganglios que son presacros en un punto van a ir luego a los ganglios ilíacos primitivos y de ahí a los ganglios abdominoaórticos. Estos ilíacos externos también van a ir siempre de manera ascendente, teniendo en cuenta que el destino final sería el conducto torácico. Pero esta división en posteriores, internos y externos, y a dónde va cada uno a nivel del cuello es importante, y los del cuerpo también. Acuérdense siempre de ese pedículo anterior o accesorio, este pedículo que se llama accesorio, el pedículo accesorio, también a este pedículo se lo llama pedículo anterior, porque sale hacia anterior con el ligamento redondo hasta los ganglios inguinales superficiales. Bueno, creo que voy a poder llegar hasta acá nada más, porque se me está complicando familiarmente la clase, pero ¿pudieron entender esto, chicos? Seguimos, si les parece bien, el lunes a las 19 horas, si nos da la oportunidad, Octavio. Profe, Sí. ¿podrías explicar otra vez el drenaje venoso de útero? Te lo explico y con eso termino. El drenaje venoso del útero comienza en el interior acompañando a las arterias, se van reuniendo hacia afuera para formar una única vena, que es la vena obviamente uterina, ¿bien? Y esa vena uterina va a la vena hipogástrica, que reuniéndose con la vena ilíaca externa forma la ilíaca común y las dos ilíacos comunes forman la vena cava inferior finalmente. Te van a preguntar a dónde deriva la sangre venosa el útero, a través de la vena uterina a la vena cava inferior finalmente, pasando antes por la vena hipogástrica, la vena ilíaca común o primitiva. Eso, nada más. Gracias, profe. Y perdón que te interrumpí. ¿Cómo? Perdón que te interrumpí, porque estabas hablando y... No, está muy bien, está bien, sacate todas las dudas. Igual yo dejo los esquemas estos, y si tienen alguna duda, el lunes me la preguntan. Estudian durante el fin de semana y el lunes me preguntan las dudas que tengan sobre vasos. Chicos, yo los tengo que dejar ahora. Bueno. Puede ser, y el lunes seguimos, porque tengo una situación familiar complicada en mi casa. Gracias, profe. Nos vemos. Sí, profe, Dale, Oscar, muchas gracias. Disculpen, el lunes nos vemos. Disculpen, Gracias, gracias. No, profe, gracias.